Hubo un momento en que uno de los discípulos de Pablo, Timoteo, ¿no es cierto?, al parecer le escribe cartas al apóstol Pablo contándole que no se siente bien, que se siente cansado, que se siente menoscabado, que se siente desvalorado. Por eso es que en un momento después Pablo le contesta y le dice: nadie tome en poco tu juventud. Le dice, ¿por qué? Porque la carta que le responde, Timoteo se está como desahogando y le está diciendo de que lo considera la iglesia un cabro chico. Esa es la historia, simplificándola. Entonces Pablo le dice, ¿sabes qué? Le dice: nadie tome en poco tu juventud, le dice, sino sé ejemplo, le dice a los creyentes, en amor, en conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un momento en que Pablo, no es como ahora que uno ahora agarra el celular, escribe a alguien, lo llama, videollamada, y no, pues, hermano, que cuando llegaba la noticia se demoraba semanas hasta meses llegar una carta de una ciudad a otra. Entonces imagínate cómo era de fluida, ¿no es cierto?, la administración cuando estaban en otras ciudades. ¿Cómo estaría de urgido, ¿no es cierto?, Timoteo pidiéndole ayuda a su mentor, ¿no es cierto?, y maestro Pablo, ¿no es cierto?, su padre espiritual, y la respuesta se demoraba en llegar, hasta que la respuesta llegó. Y Dios consideró que la respuesta fue tan buena, hermano, porque uno nunca se imagina cómo Dios puede convertir un simple hecho, una simple respuesta, una simple carta, ¿no es cierto?, en su palabra. ¿Ustedes piensan de que en algún momento se le pasó por la mente a Timoteo o al apóstol Pablo de que con los siglos, en una simple respuesta, una misiva, una carta, se iba a convertir en palabra de Dios? Al nivel de las cartas, ¿no es cierto?, o los libros de Isaías, de Jeremías, ¿no es cierto?, de los Salmos. ¿Usted se imagina que se le habrá pasado por la cabeza a uno de ellos dos que una carta personal, ¿no es cierto?, iba a convertirse por soberanía de Dios con los siglos en su palabra? Y que después iban a pasar centenares de años, ¿no es cierto?, la gente hablando de la respuesta de Pablo. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque nosotros tenemos que aprender a ser un pueblo, hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y aunque eso parece, ¿no es cierto?, repetitivo o parece obvio, lamentablemente la gran mayoría de los creyentes de la cristiandad no han aprendido a andar en el Espíritu. Porque para nosotros los humanos es más fácil andar en la carne. ¿Y qué es la carne? El intelecto, las deducciones humanas, la vista, andar por oído, ¿me entienden? Por eso es que somos tan propensos a las murmuraciones, somos tan propensos, ¿no es cierto?, a los engaños. Es por eso. Es por eso que somos tan propensos a caer y a errar. Es por eso. Porque estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a escuchar en onda corta, ¿me entienden? Y no escuchar en FM claramente, nítidamente, en alta definición. Y es tan importante en este tiempo darse cuenta de la gravedad de andar en la carne, del peligro que significa andar en la carne. Una persona que anda en la carne, hermano, se lo engrupe cualquiera. Una persona que anda en la carne no sabe definir las cosas. Una persona que anda en la carne anda por vista. Y cuando tú y yo vemos la historia de Dios, la analizamos, ¿cuántas veces el haber andado por la vista hizo que muchos se cayeran de la gracia de Dios? ¿Cuántos al andar en la carne se enredaron y se extraviaron? El primer ejemplo de la Biblia es Adán. Dios lo pone en el huerto, ¿no es cierto?, le da una vida fantástica, no tenía que hacer nada. Y lo único que Dios le dice, mira, le dice, de todo lo que aquí todo lo que hay acá puedes comer, pero voy a poner el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y va a depender de ti, le dijo. Va a depender de ti cómo vengan las cosas ahora en adelante. Va a depender de tus elecciones. Va a depender de lo que tú quieras hacer. Yo no te voy a poner una pistola en la cabeza para que hagas lo que yo quiero. Yo no te voy a obligar a que me busques. Te voy a poner en este lugar en libertad. Tú vas a escoger. En el día a día, tú vas a escoger. A la derecha o a la izquierda, tú vas a escoger. Y la señal inequívoca de la libertad que te estoy dando para vivir, Adán, es que voy a ponerte siempre delante de ti las dos opciones, el bien y el mal. Yo te las voy a poner. Yo voy a poner en ti, o frente a ti, la vida y la muerte. Y te das cuenta que esa retórica en Dios sigue siendo constante a través de la historia. No es exactamente lo mismo que Dios le dice a Israel: he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal. Es como que está repitiendo la historia de Adán. Yo te voy a dar la opción para que tú escojas. Escoge el bien, dice. Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Escoge el bien. Pero ahí está nuestra gran lucha.
Y esto, hermano, tiene niveles. Como todas las cosas, como las matemáticas. Las matemáticas pueden ser muy simples, 2 más 2. Pero si los comenzamos a elevar en conocimiento, podemos llegar realmente a cosas muy complejas. Así es la verdad también. La primera lección, ¿no es cierto?, es si recibimos a Cristo o no como nuestro Señor y Salvador. Y eso al principio es fácil o es simple en entender el bien y el mal, la redención, el perdón, la gracia, el camino, la expiación. Pero luego que cruzamos esa primera puerta, después vienen muchas más. Muchas más. Y la vida, hermano, está llena de decisiones. Llena de decisiones. Tu vida por delante está llena de puertas, donde vas a tener que escoger o a la derecha o a la izquierda. Vas a tener que escoger. Y como yo le decía a mi hijo hace un rato atrás, le decía, ¿sabes qué le decía yo? Dios pone para nosotros siempre estos 2 árboles. Y tú vas a escoger. Pero ustedes se han dado cuenta de que a veces no es tan fácil escoger. Porque uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se da cuenta que no es el árbol del mal, sino que es del conocimiento del bien y del mal? Entonces podríamos decir que el árbol peligroso era una mezcla. No tenía cacho, no tenía rayo, no tenía oscuridad, no tenía demonio, no. Sino que se veía atrayente a la vista. Porque eso fue lo que hizo caer a Eva, que lo encontró atractivo, se veía hermoso. ¿Y qué fue lo que ocurrió ahí? Ese fue el primer error de discernimiento de la historia. ¿Por qué? Porque fue cosa de tiempo. ¿Y por qué caen? Porque el Señor fue muy claro: el día que ustedes coman de este árbol van a morir. Y claro, ella comió y no murió al tiro, por hermano. Pero la muerte sí comenzó a entrar, de a poco. Y sí se comenzó a cortar. Y cuando nosotros vamos viendo a través de la historia cómo la vida de los hombres se fue acortando, eso era la muerte destruyendo la vida que Dios había puesto en el hombre cuando sopló en su nariz aliento de vida. Ahí comenzó, ahí parte este proceso. Entonces, la muerte espiritual no es algo así como llegar y pegarle un tiro en la cabeza a alguien, ¡pum!, y queda el tiro botado. No, la muerte espiritual es un proceso lento. Es un proceso paulatino que va de a poco deteriorando al individuo, al hombre, a la mujer, a un pueblo, etc. Es de a poco. Entonces, como ella vio que no murió, lo probó y lo encontró sabroso y no muere, fue con esa historia donde Adán, por mano. Y llega donde Adán, ¿no es cierto? Y ahí hay muchas cosas que no son tan simples de entender. Pero si hay algo que es inequívoco no reconocerlo, es el hecho de que ambos cayeron por una simple razón: no vieron más allá. Y esa debe ser nuestra petición constante de todos nosotros, sin excepción. Padre, déjame ver más allá. El rey David, en una de sus oraciones, le dice al Señor: Padre, líbrame de lo que no veo. Es decir, a pesar de que era un hombre escogido por Dios, a pesar de que era un hombre llamado por el Señor, ungido por Dios, sabía él, lo sentía, de que había algo que estaba ahí y él no veía. Y hoy día yo particularmente le quiero hablar a los jóvenes, a los adolescentes. El gran problema de la juventud es su ignorancia. Hay gente que dice, hay muchachos que dicen: yo no veo a Dios, yo no siento a Dios, yo estoy aquí, no sé, por mi papá, por mi mamá. Yo le voy a hablar a ese muchacho, a esa muchacha, si es que hubiese alguien así que piensa así acá. Perdóneme la dureza con lo que voy a hablar, pero es tan estúpido para hablar así. Vamos a analizar un poco la historia, vamos un poco a analizar. Lo que hace que usted exista como un ser, como materia, como carne, es una ciencia que es la ciencia cuántica, que explica cómo funciona la esencia de la materia. Y ya se ha descubierto que la ciencia cuántica ha demostrado que los átomos y toda esta materia, ¿no es cierto?, subatómica, funciona o se activa en función de alguien que la ve. Y se han hecho, ¿no es cierto?, experimentos con los famosos aceleradores de drones, donde hacen que estén saltando electrones, y cuando un ojo humano está mirando, los electrones actúan de manera distinta. ¿Sabe qué es lo que dijo el apóstol Pablo hace 20 siglos atrás? Que la naturaleza misma daba testimonio de Dios. Ahora, otra cosa muy distinta
es que alguien no quiere ser un malagradecido y no le interese nada de Dios. Bueno, eso es distinto. Pero que me diga que Dios no existe, ¿eh? Albert Einstein, una de las mentes más geniales del siglo XX, precursor de la teoría de la relatividad, un genio, un verdadero genio, dijo: solamente un necio puede decir que Dios no existe, dijo. Y él, que era un astrofísico, un tipo que descubrió la base, ¿no es cierto?, del análisis atómico de la historia y que le dio una tremenda impulso a la ciencia, se atrevió a decir lo siguiente: Dios no juega, dice, a la suerte ni a los dados con el universo. A él todo lo que lo rodeaba le daba testimonio de Dios. Pero usted y yo no necesitamos ser físicos cuánticos, hermano, porque si fuese por eso no se salva nadie, hermano. Pero sí tenemos la capacidad de darnos cuenta de algo. Yo en la mañana me levanto, hermano, me paro y digo: ¿cómo funciono? ¿Cómo estoy en pie? ¿Cómo no me da un cáncer? ¿Cómo no me quedo ciego? ¿Cómo no quedo inválido? ¿Cómo no quedo en la bancarrota? ¿Cómo no he quedado botado en la calle? ¿Cómo el Señor me ha librado? Yo comienzo a ver eso, hermano. Y cuando uno comienza a ver eso, se cumplen las palabras del apóstol Pablo. La creación misma da testimonio de Dios, dice. Y es imposible, dice, negar la existencia del Altísimo. Pero la soberbia de la humanidad, hermano, desde que Dios creó al hombre, es tan grande que, como dice por algún proverbio por ahí, el necio dice en su corazón: Dios no existe. Entonces, si yo soy una persona moralmente correcta, ni siquiera creyente, moralmente correcta, esa moralidad me va a orillar a una gratitud por algo que yo recibo todos los días. Pero Dios sabe que eso no es suficiente. Ese es quizá uno de los primeros pasos. Cuando uno encuentra a Dios, cuando uno se sumerge en su voluntad, cuando uno le da la posibilidad a Dios de que Él se manifieste, Él lo hace. Y por una razón muy simple. ¿Quién es el que más ha invertido en esta empresa relación hombre-Dios? ¿Quién ha sido más? ¿Quién ha sido el que más caro ha pagado? ¿Tú, yo, la humanidad o Dios? La Biblia dice que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios dio a su Hijo amado por algo que Él consideraba que se estaba perdiendo. Y estuvo dispuesto a entregarlo. Pero hay gente que dice: no, es que yo no veo a Dios. Es que yo no siento nada. Claro, no sentís nada porque probablemente, le estoy hablando a los jóvenes particularmente, porque viven como pajaritos, por hermano. Pero ¿qué va a pasar si un día Dios te dejara ciego? Ciego. Y un día quisieras pararte de tu cama y tus piernas no te respondieran. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría ese día? Si Dios dijera: ya, ok, como no me reconoce, como no me considera, como dice que está sirviéndome a la fuerza, bueno, entonces yo le voy a dar le voy a quitar todo lo que yo le doy. Y le voy a quitar la vista, le voy a quitar lo caminar y que quede inválido y no se pueda ni mover. Pero tan grande es el amor de Dios que espera y aguanta a veces. Yo no entiendo eso, pero Él lo hace. Entonces, cuando uno comienza a entender estas cosas, hermano, uno comienza a darse cuenta de la importancia que tiene para cada hombre siempre tratar de encontrar a Dios. Porque no porque yo sea pastor o seamos algunos líderes o estemos dentro de la iglesia, significa que no cuesta buscar a Dios. Siempre va a costar. Siempre va a ser difícil. Siempre va a ser tortuoso. Pero en esos días le demostramos a Dios de que Él no nos amó en vano, que Él no nos bendice en vano, de que Él no nos perdona en vano. Y cuando uno lo entiende, hermano, uno entra a una correcta relación con Dios. Porque siempre nuestra carne, y en todo esto está, nuestra carne siempre se va a oponer al Espíritu, siempre. Pero está en mí clamar por claridad. Está en mí presentarme frente a Él y pedir colirio para mis ojos. Está en mí decirle: yo no me conformo a esta tierra. Aleluya. Cuando el Señor le dice al profeta Elías que ya es tiempo de irse, y le dice: busca a alguien que te va a suceder en el ministerio. Él va a buscar a Eliseo, y todos conocemos la historia. Vemos cómo le tira el manto, Eliseo deja todo, ¿no es cierto?, lo sigue, y Elías, lejos de recibirlo con los brazos abiertos, le dice: ¿qué tengo yo contigo? Y es como que se crea una disonancia bastante extraña ahí entre los dos profetas. Pero llega un momento
en que Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres de mí? Y él dice: quiero la doble porción tuya. Y el profeta mayor le responde y le dice: si me ves el día que yo sea tomado, le dice, te será concedido lo que estás pidiendo. Y de ahí comienza toda una campaña de seguir, hasta que llegó el momento en que el profeta Elías fue tomado. Y cuando el profeta Elías fue llevado en carros de fuego, el manto de él cae. Y en ese momento Eliseo dice algo que yo lo encuentro realmente trascendental, hermano. ¿Y sabes qué es? Que cuando él toma el manto, él hizo una pregunta. La pregunta que es la que debe marcar el inicio del caminar de un hijo de Dios. Él no estaba esperando más poder, ni hacer los mismos milagros que Elías, ni hacer las mismas proezas que Elías. No, él andaba buscando algo. Él hace una pregunta: ¿dónde está? Dice, ¿dónde está? Porque él veía al profeta que se movía en otra esfera con Dios. Pero él miraba, ¿me entiendes? Él lo seguía, él no tenía poder todavía. Él no podía experimentar esa atmósfera que vivía el profeta Elías. Y él se hace una pregunta: ¿dónde está la fuerza que conduce a Israel? Y agarra, ¿no es cierto?, el manto de Elías y golpea las aguas del Jordán. Pero no porque quiera ver un milagro. Él quiere sentir la fuerza que conduce a la nación. Él quiere sentir la fuerza que ha impulsado a los profetas, que ha impulsado a los reyes, que ha impulsado a Israel, la promesa que impulsó a Abraham, la promesa que impulsó a todos los que han peleado por esta causa. Él quería sentir a Dios. Y el Espíritu de Dios, estoy seguro que testea el sentir de Eliseo y le responde, y las aguas se abren. Y desde ese momento Eliseo comienza una trayectoria con Dios, justamente de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu siempre va a ser más caro, hermano. Siempre va a ser más difícil. Andar en la carne es fácil. ¿Por qué Adán y Eva se van por el árbol del conocimiento del bien y del mal? Por esa mezcla. Porque es fácil, por hermano. Es fácil. Es fácil ser penca, por hermano. Es fácil ser tibio. Es fácil ser light. Es fácil marcar el paso. Es fácil, por hermano. Pero los que viven así, al final, como dijo el Señor en el libro, ¿no es cierto?, de Caballo de Troya, van a ser los mayores estafados al final. Van a ser los que más se van a lamentar por haber vivido de una manera light, por haberse conformado. Recordemos las palabras de Pablo cuando dice: no os conforméis a este siglo. Otras versiones: a esta vida no lo hagáis, dice. Porque aún allá en los albores, en los inicios de la iglesia primitiva, ya se sentía ese asedio. A lo que quiero llegar es de que es imperioso ir contra esta carne, ir contra esta flojera, ir contra esta dejación. Es imperioso. Por eso también alguien escribió diciendo que hay que renovar el entendimiento. Usted puede tener momentos gloriosos y también tener momentos horribles también. Pero usted va a depender si ese fuego sigue ardiendo en su corazón o no. De usted depende. De antes nos estaba ministrando Felipe y el momento fue tan glorioso porque yo estaba grabando, después que ya hice el sonido y ahí yo me meto a adorar a Dios. De pronto entré pero yo me dije: Padre, aquí estoy. Y ahora ya hice todo lo que tenía que hacer. Ahora, pero fue enseguida. Pero enseguida, ni un minuto, ni 15 minutos. Fueron segundos. Y el Señor me da una palabra. La primera me dijo, fue en ese momento cuando empezó a hacer cántico nuevo Felipe y comenzó a hablar de cantar, de danzar en su presencia, ¿se acuerdan? Y el Señor me dijo: júbilo de rey, me dijo. Así le dije, uno recuerda esa frase, ¿no es cierto?, el momento histórico, ¿no es cierto?, que se dio, ¿no es cierto?, cuando Israel iba caminando por el desierto y es contratado Balaam para maldecir a Israel, ¿se acuerdan? Ese es el contexto, ¿no es cierto? Y el Señor me dice algo. ¿Sabes por qué es tan especial ese día? ¿Sabes por qué ese júbilo y esa fiesta y esa celebración fue un escudo para ellos contra las maldiciones del profeta? ¿Sabes por qué? Porque mira dónde estaban alabando, me dijo. ¿Estaban alabando en un oasis o estaban en un desierto? Estaban peleando todos los días, sin siquiera había agua a veces. Lo que ellos esperaban para que la maldición prosperara contra ellos, tenía que encontrarlos amargados, tenía que encontrarlos apagados. Pero yo decidí entrar en el desierto en medio de ellos. ¿Sabes por qué esa alabanza es tan especial? Ese momento de adoración, cuando ven mi presencia en medio de Israel. ¿Sabes por qué es tan especial? Por el entorno. Era un entorno hostil donde la mayoría de las alabanzas no florecen, pero floreció ahí.
Floreció en el desierto, floreció en la adversidad, floreció donde tenía que ser probada la fe todos los días. Y yo decidí entrar en medio de ese desierto. Por eso la alabanza que se cuesta, por eso el rey David dijo a Dios: no te daré nada que no me cueste. No te voy a dar nada que no me cueste. Y cuando ustedes me alaban en el día difícil, cuando ustedes se han renovado en su entendimiento y se levantan. Ayer fue en la mañana, había un asedio demoníaco, pero así de esos, muy heavy. Me fui a orar en la mañana temprano, como a las 7. Y estaba en eso, metido, pero muy metido ahí, orando. Pero era un asedio así demoníaco. Yo he sentido muchas veces asedio, golpean las paredes, chocan, se sienten correr arriba, que era de todo, hermano. ¿Y sabes qué? En un momento era tanto ya, que ya dejé de sentir asedio, sentir molestia o como lo queramos describir. Me comenzó a dar risa. Ya era tanto demonio, hermano, que me daba risa, en serio. Y yo me extrañé de comenzar a reírme, porque a mí estos me sacan de quicio. Y comenzó a darme risa. Y cuando me comienzo a reír, el Señor me traslada a otro momento. Y veo la orilla del Mar Rojo. Veo a Moisés, veo a Israel, veo la persecución de los egipcios, veo todo. Y el Señor me comienza a hablar desde ese momento y me comienza a decir: ¿sabes qué es lo que yo quería ese día? Me decía. ¿Sabes cuando Moisés, desesperado, levanta la vara, me clama a mí a la orilla del Jordán, ¿no es cierto? Pidiendo, porque venían los egipcios atrás a destruirlo, a vengarse por todo lo que habían vivido, ¿no es cierto? Estaba tan angustiado, me decía. ¿Sabes por qué? Yo le dije: ¿por qué clamas a mí? Que la pregunta obvia, bueno, ¿a quién vamos a clamar en un momento de angustia? ¿A quién? Al Señor nomás solamente. Pero él le dice a su siervo: ¿pero por qué? Es como que pareciera que Dios no entiende algo que es obvio. Están en una gran angustia, un gran estrés. Era obvio la desesperación de Moisés y de Israel. Pero Dios hace una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué clamas a mí ahora? Levanta la vara. Es como que el Señor le decía: ¿por qué te desesperas? Comienza a glorificarme ahora. Comienza ahora, quiero escucharte ahora. Este es el momento. Encuéntrame aquí. Encuéntrame en esta adversidad, pero encuéntrame, yo estoy aquí. Encuéntrame, siénteme, experiméntame. Esta es una oportunidad, Moisés. Esto no es para desgracia, esto no es para lamento. Esta es una oportunidad. Traje a mis enemigos donde yo quería, porque desde hoy Egipto va a desaparecer. No solamente porque estuve un año mandándole plagas y señales y prodigios. Hoy va a desaparecer. Hoy se va a extinguir. Celebra. Si tú vieses lo que yo estoy viendo, alábame ahora. Levanta la vara. Y toda la noche la tuvo levantada, y un viento oriental comenzó a correr, y Dios saca fuego de su presencia y pone la columna de fuego entre los egipcios y los hebreos para que ellos no pasen. Dios los frena. Y Dios me decía: ¿sabes qué es lo que yo quería? Me dijo en ese momento: lo que yo quería es que ellos tuvieran un arrebato de valor. Yo quería que ellos por fin se hubiesen impregnado durante un año, vieron mi brazo poderoso. Yo quería que ellos proclamaran el reino, que ahora se ganaran frente a ellos y vieran algo que nunca se ha visto antes. Yo quería que ellos encendieran el fuego de la destrucción contra los egipcios. Yo quería que ellos de verdad se aleonaran en mí, que de una vez por todas tomaran mi autoridad, fueran el pueblo, oh Rimacá y Samaya, fueran la herencia, fueran la descendencia de mi amigo Abraham. Yo quería verlos encendidos, no asustados, los quería ver encendidos. Y cuando yo comienzo a sentir eso, hermano, comienzo a gozarme, hermano, pero fue estratosférico, hermano. Me gocé mucho y durante el día tuve intervenciones muy gloriosas de Dios, muy gloriosas, bendiciones muy puntuales, muy específicas. Y me di cuenta que fue por eso, por haber cambiado el chip. Porque hay que entender, hermano, hay que sufrir la aflicción demoníaca. Hay personas acá que no tienen idea de eso, nada, están así cero. El día que sientan un poquito el terror de las tinieblas, ahí sí que se van a poner a orar. Cuando sientan realmente el terror de las tinieblas, el terror es una cuestión que angustia el alma. Hay otros que han experimentado un poco más, pero yo en ese momento lo sentí y lo experimenté. Y me gocé tanto, hermano.
¿Por qué? Porque Dios no cambia. ¿Sabes? Estamos viviendo un tiempo de tanto engaño en el mundo, hermano. ¿Sabes qué? La gente a veces, para confirmar una información, se va a Google. A ver, si Google lo dice, entonces es. Si Google lo niega, entonces no es. Y eso es una manipulación del porte de un buque. Todos los verificadores de información de internet, esos son todos peones de la élite, hermano, todos. Y la Biblia dice en un momento, Jesús fue muy enfático en esto, que el Señor, bueno, el diablo, perdón, tratará de hacer caer a uno a los escogidos. ¿Por qué? Por la mentira. La mentira. Muchas cosas que la internet dice, así es que lo juran de guan, son mentiras, pero así, mentiras. Porque el diablo se adueñó de las cosas. Hace 20 años atrás, los que gobernaban todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, las noticias, canales, revistas, etcétera, eran cerca de 300 a 500 ricos millonarios en el mundo. En estos últimos 20 años pasó el 95% de todos los medios comunicacionales del mundo pertenece a una fundación que se llama BlackRock, Roca Negra, que son los dueños, toda la élite. Es decir, hoy en día las noticias de todo el mundo están pauteadas, hermano. Están pauteadas. A mí me han llegado videos de Estados Unidos, pero que es para la risa, hermano. Es realmente para la risa. Dan una noticia y muestran 15 canales de distintos estados y usan las mismas palabras. Que cuentan una noticia y usan las mismas palabras textuales. Se aprenden de memoria la pauteada de la noticia. ¿Y por qué? Porque hay una sola voz de atrás, hermano. Entonces el diablo hoy día miente. Entonces se da cuenta lo importante que es el discernimiento. Les doy un ejemplo clásico. Cuando partió, ¿no es cierto?, la pandemia, ¿no es cierto?, en el 2020, ¿qué decían todos los medios comunicacionales? ¿Qué decían? No, se acaba el mundo, no, millones, tiene que métase todas las vacunas que pueda para salvar su vida. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Hay algunos que les salvé la vida, que ya no están acá, y les salvé la vida porque ellos mismos me lo dijeron en la cara. Pastor, si no hubiese sido por usted, quizás estaríamos muertos. Ahora ya no están aquí ya. Y después andan por ahí, andaban hociconeando. Eso va a tener un costo, eso se va a pagar en un momento. Dios lo va a cobrar. Pero es lo que decían, me lo dijeron en la cara. Fueron los mismos que fueron a Santiago en una iglesia, que llegaron de aquí, llegando a mediados del año pasado, diciendo, oh, que aquí realmente Dios está de una manera impresionante. Son los mismos. Aquí quiero llegar con eso. Discernimiento. El discernimiento es como un sentido, no se piensa, se siente. Durante 2 años estuvieron encubriendo al mundo de que la vacuna era la solución. Ahora, ¿por qué la gente no se quiere vacunar ahora? ¿Por qué no se quiere vacunar? ¿Se acuerda cuando se comenzó a hablar de que las vacunas tenían grafeno? Hace 1 año y medio atrás, 2 años. ¿Se acuerda usted todo lo que decían? Cómo se burlaba el Mega, sobre todo. Se burlaba públicamente y hacían notas donde se burlaban de aquellos que estaban diciendo que se le estaban pegando cucharas, que se le estaban pegando cuestiones, y se burlaban. Yo todavía recuerdo. Se burlaban y hacían risa de una verdad. Pero como ahora el tongo ya se les cayó, ya hay reclamos por todos lados, ya hay protestas por todos lados y toda la cuestión, ahora el que siga creyendo en las vacunas, porque derechamente se merece que lo vacunen. Se merece que lo vacunen. Y pónganse todas las vacunas, los que quieran allá afuera que me están escuchando, que sean pro, pónganselas todas, hermano. Si al día de hoy todavía existe alguien, o usted conoce a alguien que se quiera vacunar, usted, por favor, motívelo a que se vacune. Vacúnate bien, las orejas, todo, vacúnate. Queda tieso de fierro. Porque ese desgraciado se merece que lo vacunen. ¿Se da cuenta, no? ¿Se da cuenta usted cómo ha estado cayendo, cómo subió la mortalidad en Europa, cómo subió la mortalidad o no? Gente sanita, deportistas de alto rendimiento, que hayan muerto, y han estado cayendo. Le llaman la nueva normalidad. La nueva normalidad le llaman. Que ahora gente se anda muriendo en todos lados.
¿Cuándo se había visto que aquí, hermano, aquí en uno de nuestros barrios más excelsos de Temuco, ¿no es cierto?, la feria, Pinto para allá, que pongan fibriladores en las calles ahora, en los supermercados? Que la gente es tonta. ¿Y por qué es tonta? Porque se deja engañar. Hace unos días atrás subí un meme que me encantó, un tipo llorando así, compungido, le corría la lágrima y decía: ¿quién soy yo para cuestionar a la TV? Y le corrían las lágrimas así. Y abajo yo lo puse en un estado: para tu borrego favorito, mándaselo. Decía. Porque hay gente tan tonta que le mienten en la cara. Le dicen: no, si la tierra es plana. Uy, sí es plana. Sí, no, si es plana. Y se la creen, por hermano. No, y ahí mezclan cuestiones, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mentiras revueltas con verdades. Siempre en mi historia. Por eso es tan pertinente que de hoy en adelante andemos en el Espíritu. En el Espíritu. Esto ya no es una opción, porque cada vez más el espíritu del anticristo y el engaño. Recuerda estas palabras: Satanás es padre de mentira. No solamente el mentiroso patológico más grande del universo, sino que él es el padre. Él gesta mentiras, esencias de mentira. Él es eso. ¿Y si los hombres, los creyentes, no andan guiados por el espíritu? Hoy día, ahora andan con la crisis climática, por hermano. No, que de aquí a... Yo vi noticias de estos conspiranoicos, que realmente son conspiranoicos, 2012, donde decían de que ya la humanidad se iba a extinguir en la mitad. Están los tweets donde lo pusieron, hermano. Que el 2022 ya no había casi vida en la tierra. Y estamos aquí. Yo todavía recuerdo una entrevista que vi de Vladimir Putin hace como 3 o 4 años atrás, le hicieron en Italia. Ya le preguntaron con respecto al tema de la sobrepoblación humana, de la famosa sobrepoblación de la Tierra. Con casi 8.000 millones, estamos más reventadas. Y ahí la élite quiere bajar toda la cuestión. Y él mira así, porque como es bien irónico y muy inteligente también este hombre. ¿Qué le dijo así? Sí, pues una periodista le dijo: sí, porque estamos sobrepoblados. ¿Qué está diciendo usted?, le dijo. Sí, porque todo lo dice la ONU. Mire, yo le voy a decir una cosa. Según nuestro estudio de Rusia, de la Federación Rusa, la Tierra tiene una capacidad para alimentar 12 veces la población actual de la Tierra sin ningún problema, le dijo. 12 veces. Pero cuando un puñado de gente se adueña de las cosas, ellos promulgan el hambre, le dijo. Cuando ellos queman las cosas, cuando queman los plantíos, cuando queman los campos productivos para crear hambre y escasez, entonces iba a faltar. Pero la Tierra puede producir hasta 12 veces. Es decir, podemos llegar sin miedo a casi los 100.000 millones si hubiera una buena administración de los recursos de la tierra. Pero no lo hay, por hermano, porque el diablo se adueñó de todo, ¿o no? Entonces algunos andan refugiados. No, que la Antártida se está desleyendo, se está desapareciendo. Y si no dejan ir a nadie, vaya, por hermano. No dejan ir a nadie por ley. Nadie puede entrar a la Antártida. Si usted aprende a manejar una avioneta y quiere a la Antártida, intenten entrar. Entonces tenemos que creer lo que ellos dicen, por hermano. ¿Por qué cuento todas estas cosas? Para que se dé cuenta lo importante de andar por el Espíritu. Porque también uno puede investigar mucho y también el diablo te podría engrupir, pero el Espíritu Santo Dios no lo puede engrupir. No puede. Al Espíritu de Dios no puede. Y es crucial. Pues todo, dice Romanos capítulo 8, verso 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu, con mayúscula, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, dice. Y ustedes, dice, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios, dice, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. El discernimiento es crucial en este tiempo, hermano. Es crucial para no ser engañado. Pero si uno anda por la carne y por las deducciones y por lo que contaron allá o acá, así no funciona, hermano. Acompáñenme, por favor, a Crónicas. Crónicas capítulo 12. Lleva por título: los guerreros que se unen al ejército de David. Este es un tiempo en que ya Saúl ha muerto y David ya llegó el tiempo de que ascienda al trono. Y aquí se da algo bastante interesante. Vamos a ir leyendo algunas partes para no leerlo todo, las partes más emblemáticas.
Los siguientes hombres se unieron, estoy leyendo el verso 1 del capítulo 12. Los siguientes hombres se unieron a David en Siclag, cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda, al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe de Aiezer, dice, hijo de Saamá, de Gibeá, su hermano Joás, era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes. Y ahí los comienza a nombrar. Algunos guerreros valientes, verso 8, y experimentados de la tribu de Gad, también se sentaron, dice, y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos. Y mira, ahí comienzan las características, comienza a mencionar el cronista de algunos de estos grupos. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza. Eran tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Es decir, tenían esa característica. Luego comienza, ¿no es cierto?, verso 9 al 13, los menciona a todos. Luego verso 14, estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. Y mira otra característica que tenían. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados, hermano. Y el más fuerte podía enfrentar a 1000. ¡Wow! Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios del año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados los vea y los castigue. Porque estaba la situación tensa, ¿me entienden? Y el espíritu, dice, descendió sobre Amasai, el líder de este grupo que venía cruzando el río, ¿no es cierto?, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David, estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión, los hicieron volver porque dijeron: nos costará la cabeza si David cambia su lealtad y se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía de Siclag, y viene toda una lista para abajo. Verso 23, estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. La tribu de Judá, dice, habían 6.800 guerreros y estaban armados, dice, de escudos y lanzas. O sea, esa característica. De la tribu de Leví, 4.600 guerreros. Entre ellos estaba Jodaya, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3.700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero, con miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, pariente de Saúl, habían 3.000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leal a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín, 20.800 guerreros, cada uno muy respetado por su propio clan. De la tribu de Manasés, al occidente del Jordán, 18.000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar, habían 200, no eran muchos, ¿te das cuenta? Todos eran miles, y aquí dice solamente 200, junto con sus parientes, dice. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. La versión 60 del mismo verso dice que eran hombres que sabían lo que Israel tenía que hacer. Y no eran muchos, eran 200 nomás. Sigamos. De la tribu de Zabulón, 50.000 guerreros estaban bien armados y preparados para la batalla. Y estos tenían una característica, los de Zabulón: eran completamente leales. Completamente leales. Esa era su arma. No solamente que tenían capacidades para la guerra o para la milicia, sino que el Señor, cuando toma el cronista, cuando los ve y los observa, ve que tienen una marca distintiva los de Zabulón. Son completamente leales. No había doblez. Me gusta mucho más la versión 60 que dice: y eran sin doblez de corazón, dice. Sin doblez de corazón. Eran de una línea. No importaba el ambiente, siempre iguales.
De la tribu de Aser, 40.000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, había 120.000 soldados armados con toda clase de armamentos. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla, con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante 3 días porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón, Neftalí trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higo, racimos de uva, vino, aceite, ganado, ovejas y cabra. Hubo una gran alegría por toda la tierra, dice. Y se reunieron porque estaba llegando el tiempo. Pero yo me quiero quedar básicamente con 2 grupos, hermano. El primero, ¿no es cierto?, que el que menciona el verso 32 del capítulo 12 de Primera de Crónica, que dice: de la tribu de Isaacar 200 jefes que sabían, y de Zabulón 50.000 soldados completamente leales. Y el Señor me hizo ver algo en ellos, que no era tan importante la capacidad bélica que podían traer o que podían aportar, ¿no es cierto?, a este nuevo rey que se estaba levantando. No era tanto si peleaban con ambas manos, si eran buenos para las piedras, si eran buenos para la lanza, si eran buenos con escudo y pavés, como dice otra versión. No, lo que importaba era eso. Dios me decía: hay distintas maneras de armar un ejército, y hay que definir y hay que saber pedir lo que conviene. 200 hombres de Isaacar que tenían discernimiento, hermano. 200 hombres que se paraban y se concentraban, y Dios les podía hablar. Aleluya. Dios les podía hacer sentir lo correcto. ¿Qué es más peligroso en la vida? ¿Qué es más peligroso para Satanás cuando el ejército de Dios se levanta a luchar? ¿Que vengan armados hasta los dientes o que estén unidos al Espíritu? ¿Qué es más peligroso? Aleluya, la gloria, hermano. ¿Qué es más poderoso? ¿Es tener las mejores armas o tener un corazón unido al Padre? Eran los que puso después a cargo de todos los oficiales del ejército. ¿Y por qué? Porque esa era la clave. Dios me hacía entender a través de este pasaje la importancia de andar en el Espíritu, la importancia de estar conectado a Dios, la importancia de saber qué hay que hacer en un momento determinado y qué no hay que hacer. La importancia de los guerreros de Zabulón, 50.000 hombres que eran completamente leales, que nunca iban a andar para allá y para acá, que no importara lo que pasara. Dios los cataloga como completamente leales a una causa, a un propósito, a un llamado, aleluya, a un reino, a una promesa, aleluya. Porque David era el instrumento para cumplir la promesa de Dios hecha a Abraham, que la tierra que él había visto sería tomada por su descendencia. Y fue el rey David el que cumplió esa promesa. Fue él el que venció a los edomitas, a los moabitas, a los filisteos, a los sirios, a todo. Fue él el que tomó la tierra. Él no fue más allá de lo que le fue entregado a su antepasado Abraham. Es decir, había un llamado. Estos hombres estaban siendo llamados para algo grande y estaban entendiendo el reino. Eran hombres que no iban a ver dualidad en ellos. Es muy importante entender lo que está ocurriendo ahora, entender el propósito que estamos viviendo ahora, porque el enemigo ha mandado sobre la tierra, hermano, un manto de oscuridad y mentira, un manto de oscuridad y mentira, donde mucha turbación va a haber. Lo que más va a hacer el diablo contra la iglesia es turbarla, es enredarla, es que se turben. ¿Por qué crees tú que van a terminar adorando a Satanás después en el templo de Dios? Por la turbación, por hermano. Y Satanás se va a sentar como Dios en el templo de Dios, y los hebreos y la iglesia van a terminar ahí metidos, por hermano. ¿Por qué piensas tú que eso se declaró? Por la gran turbación que vendrá sobre la tierra en los tiempos finales. Por eso esto no es un juego, hermano querido. Esto no es una opción, no es optativo. Esto es imperioso, esto es esencial. Bienaventurados los corazones que están entendiendo la validez de esta premisa y están metiéndose en el corazón que tienen que andar en el Espíritu, hermano. ¿Y cómo se logra esa conexión con Dios? A solas, por hermano. En la intimidad, ahí se logra. Aleluya, en la gloria de Dios. Hace un par de noches vino un hermano a orar. Y un hermano, no sé, tocó, yo justo no me llamó, no me escribió. No había yo activado el punch, que es la conexión con el portero, que para abrirle la noche. Llamó, parece, a los chiquillos, tampoco los contactó, y estuve afuera y parece que después se fue para su casa porque no pudo entrar. Y detrás llegó Alejandro. Y Alejandro, yo estaba en mi oficina, yo estaba leyendo, estaba ahí metido leyendo. Y él le dice al hermano: no, yo me voy a quedar, le dijo Alejandro. Me voy a quedar, le dijo. De alguna manera voy a entrar, le dijo. Porque también parece que intentó tocar. Y él llega y me escribe. Y yo veo así, yo voy a llegar al celular, y de pronto
Me dice así parafraseándome: pastor, estoy afuera. ¿Me puedo abrir? Ay, ok, le dije. Pero no te veo, le dije, porque yo me metí a la aplicación, no te veo. Es que estaba en su auto, se ganó ahí, cuando lo vi ya le abrí. Y subió y le dije: ven para acá porque quiero darte un encargo, le dije, antes que baje ahora. Y fue glorioso, hermano. Porque él llega, entra en mi oficina: adelante, pastor, ¿cómo está? Toma asiento, le dije, ¿cómo ha estado? Bien. Y empezamos a conversar y él me comienza a contar esta experiencia. ¿Sabes qué pasó esto? Y este pastor empezó a escuchar. Y de pronto se empezó a intensificar la presencia de Dios. Y él va y me dice a mí: ¿sabes qué, pastor? Me dijo que yo he sentido en mi corazón, y lo escuchaba, yo he sentido la importancia de andar al Espíritu, porque yo sabía que iba a entrar, me dijo. Yo sabía que usted me iba a responder. Yo sabía, lo sentí, me dijo. Y lo sentí aquí, me dijo. Y lo sentí acá, que el pecho, usted me iba a abrir. Y no se moró ni un minuto, me dijo. Y me llama y empezamos a hablar. Y de pronto empezamos a compartir. Y de pronto la gloria de Dios cayó eran como las 6 de la mañana en la oficina ahí. Y nos gozamos, terminamos hablando en lengua. Pero era una cosa así, pero eran oleadas y oleadas. Y empezamos a hablar de este tema. Empezamos a hablar de la importancia de andar en el Espíritu. La importancia de saber oír a Dios. La importancia de despertar nuestro ser espiritual y caminar en el Espíritu, no en las emociones, en el Espíritu. Y cuando uno despierta ese interior, hermano, uno comienza a entrar en la voluntad del Padre. Uno va más allá de lo que le permite alcanzar las capacidades humanas. Uno siente cosas, Dios te guía, Dios te habla, te muestra. Y eso se va puliendo. Y en la medida que el corazón va madurando, el corazón va viendo más. Y esto se vuelve emocionante, hermano. Se vuelve emocionante la interacción con el Eterno, aleluya. Se vuelve interesante, se vuelve poderoso, se vuelve vivificante el estar en esta relación con el Padre. Uno comienza a buscar el reino, comienza a clamar por el reino, comienza a sentir el reino. Por eso yo le hago un llamado: aléjese de los tibios, no pesca a los carnales, no pesca a los que anden por carne, porque es evidente cuando alguien anda guiado por el Espíritu. Es evidente, hermano, evidente. Eran las 6 de la mañana y nos estábamos gozando a grito pelado. Ustedes saben cómo se pone esto cuando recibe Dios, a grito pelado, y era glorioso. Y estamos en la mitad de la conversa y él no lo sabe. Yo me pongo a grabar. Y ahí se lo voy a mandar ahora. ¿Por qué? Porque ya el gozo de esa noche le iba a durar varios días. Entonces yo esperaba que ya se le pasara, que estuviera medio luchado, y se lo mando de nuevo. Y ocupo un momento una y otra vez. Y la presencia de Dios edifica. Jorama y sacar y vasalla en la gloria de Dios. El diablo puede parar cualquier obra que venga de la carne, cualquier idea que venga de la mente humana, pero lo que nace del Espíritu, le dijo Jesús a Nicodemo, Espíritu es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. La carne solo puede reproducir la carne, pero el Espíritu da vida eterna, aleluya. Nuestro Rey era guiado por el Espíritu. Él conocía el corazón de los hombres. Cuando Él aparecía, la atmósfera cambiaba, porque Él traía el reino, aleluya. Y Él pagó el precio por ese reino. Y Él nos está mostrando cómo pagar el precio por ese reino. Que tu fe crezca, porque el diablo ata con la incredulidad. Pero cuando la incredulidad se aleja, cuando se enciende el fuego en ti y en mí, nace el deseo de creer, nace el deseo de confiar, nace la expectativa de afirmarse en Él, y eso agrada a Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, cuando tú y yo vamos a orar, no solamente Dios nos oye por eso, sino que tenemos que agradarlo. Y Él no ve lo externo, Él ve el corazón de sus hijos. Y si ve un corazón que está pesado por la incredulidad, si está pesado por la carne, si está cargado por los afanes, si está obstruido por las tentaciones o cualquier lecera, a todo el diablo nos ataca, hermano, a todos. Y a los que estamos al frente más todavía. Pero Dios nos dio su Espíritu. Dios nos dio su Espíritu para ser libres. Porque Pablo no lo pudo haber resumido de mejor manera. Él está aquí, hermano, aleluya. Porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ya no hay dudas. Donde está el Espíritu de Dios, ya no hay pesadez. Pero el que se acerca debe creer que Él está ahí. Hay un dicho popular que dice: no escupas para el cielo porque te puede caer en la cara. Cuando yo les digo, o cuando hago alusión, y aquí no son tontos, a situaciones puntuales, a personas puntuales, yo no lo estoy haciendo como creyéndome la última chupada del mate, hermano. No, esa no es mi sentir.
ni mirando, ¿no es cierto?, o haciendo leña del árbol que ya cayó. No, tampoco. Porque eso es de necios. Porque la vida, hermano, es una rueda. Y el mundo es redondito y nos encontramos siempre. Se trata de defender la honra de Dios. No que yo me crea superior, que no. Es la honra de Dios. ¿Me entienden? A veces es fácil criticar a un carnal, ¿o no? Es fácil criticar a uno que sea para el mundo. Es fácil criticar a uno que se entibió. Es fácil criticar a uno que estuvo ahí y después negó todo. Es fácil. Pero recuerda que ese ya tiene su recompensa. Pero también el juicio puede caer sobre tu cabeza. Sí, porque si apuntaste a otro, después tenés que agarrarte, hermano. Porque tú vas a ser probado también, hermano. Vas a ser probado también. Entonces hay que tener los pies bien puestos en el terreno del Señor y con la claridad del Espíritu. Que cuando defendamos la honra de Dios, no sea porque me crea mejor que el otro. O tome la actitud del fariseo y digo, mire lo que... No. Porque si yo tomo eso, el Señor puede mover un dedo para taparme la boca, sacarme el fariseísmo de adentro y hacerme caer más bajo que el otro. Pero cuando Cristo, nuestro Rey, entró al templo y vio que estaban haciendo comercio en la casa de su padre, Él no se estaba creyendo superior. A Él lo que lo estaba quemando su corazón bendito era que estaban faltándole el respeto a su padre. Por eso se enajenó. Por eso se puso hasta violento y los agarró a guascazo. No porque Él se creciera mejor o lo estuviera apuntando, mire estos pecadores. No, ese no era el sentir. Él estaba defendiendo la honra de su padre. Era la casa de su padre. Era un lugar donde debía haber oración, donde debía haber quebranto, donde tenía que haber arrepentimiento, donde tenía que haber enseñanza, donde tenía que haber amor, donde tenía que haber, donde el cielo tenía que estar abierto. Para eso era ese lugar, no para otra cosa. Y por eso Él se enajenó, no por otra cosa. No porque fuera un fariseo. Recordemos que los fariseos hacían lo mismo con los pecadores, ¿no se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando van los dos a orar y uno le dice, le doy gracias a Dios que no soy como este? No, cuidado. Estas actitudes se parecen, pero no son lo mismo. Que lo que a mí me encienda sea el celo. Yo he pasado muchas horas a solas con mi padre y he pasado mucho tiempo hablando con él. Y siempre le digo, Padre, yo estoy aquí para defender tu honor, tu honra, no mi causa, tu honra. Dame claridad, lava mis ojos con colirio, destapa mis oídos, límpiame, porque soy un mortal y estoy disminuido a la simple existencia humana y estoy expuesto a cualquier cosa. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi escondedero, tú eres mi refugio. Que lo que mueva mi corazón sea el celo por tu casa, el celo por tu reino y por tu honra. Pero como le dijo el Señor a su pueblo, yo nunca le hubiese pedido que me buscaran si no fuese posible encontrarme. Sí es posible encontrarlo. Por eso le hablo a los jóvenes, sí es posible encontrarlo. Sí es posible encontrarlo. Yo entiendo que los jóvenes adolecen de muchas cosas, pero también creo que hay una posibilidad para que partan antes el camino. Cristo partió en su juventud, tenía 12 años. Jesús tenía 12 años. Era un niño como cualquier otro que le gustaba jugar, que le gustaba correr, que le gustaba compartir, que le gustaba tener amigos y todo. Pero a sus 12 años, no porque viniera un ángel del cielo y tú toque, no, su corazón estaba inclinado hacia Dios. Cuando se trataba de darle a Dios lo que le correspondía, Él se lo daba todo. Y no porque nadie se lo pidiera, porque incluso hasta sus padres se sorprendían de la devoción que había en él. Pero ¿cuál ha sido el problema del hombre? Que ha idealizado, ha romantizado la figura de Jesús, cuando él era un hombre como cualquier otro. Y en la normalidad de un hombre como cualquiera, él decidió entregarse completamente. Eso es lo que le da tanto valor a su vida. Porque si él hubiese salido, no sé, con un bono extra, viendo cosas extrañas o entendiendo cosas, ya no tiene ningún sentido, hermano. Quien gana la carrera con ventaja no la ganó, hermano. Él partió igual que cualquiera. Sentía las mismas cosas que cualquiera, las mismas distracciones que cualquiera. Pero él decidió. Y ya que ni siquiera adolescencia, preadolescencia. Yo creo que cuando él era niño jugaba con todo. Pero cuando había que ir a adorar a Dios, él se metía con todo, hermano. Cuando había que escuchar a un maestro de la ley, él se metía con todo. Y era un niño, un adolescente. No romantice la figura de Cristo. Era un hombre como cualquier otro. Se convirtió en un hombre extraordinario. En un hombre extraordinario, como el que nunca la tierra volverá a ver.
Entonces cuando uno entiende eso, hermano, uno actúa de otra manera, uno siente de otra manera. Yo quiero que los jóvenes aquí abran sus ojos y vean de otra manera. No vengan acá porque los traen solamente. No cometan ese error estúpido. Valoren lo que tienen, porque tienen todas las herramientas para encontrar a Dios ahora. Las tienen al alcance. Yo he visto niños acá. He hablado con uno, con otro. Varias veces he hablado con Natanael. Yo comienzo a hablar con un niñito, todavía tiene 9, 10 años. Comienzo a hablar con él y es evidente como este muchacho es receptivo a las cosas de Dios, muy evidente. A veces ni en adulto veo eso en algunos, hermano. Y yo le hablo cosas de su edad, yo le hablo cosas muy, muy elevadas. Pero uno ve la sensibilidad al Señor, hermano. Que Dios lo guarde y lo mantenga toda la vida así, hermano. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que tener un evangelio lo más sano posible, lo más verdadero posible. Sacarle toda la religión de encima y dejar el poder de una vida transformada. Dejar el poder de una vida inundada por el Espíritu de Dios, que trae gloria, trae honor, trae libertad, trae salvación, trae expectativa, trae fe, trae pasión. Yo sé a quien adoro. Me gusta alabar a Dios. Pero la música, cuando yo me meto en su presencia, queda atrás. Que quede atrás la música, jóvenes. Que quede atrás la música. Él habita en las alabanzas de su pueblo. Aleluya. De Isaac llegaron 200 que se pararon y miraban y veían más allá de lo evidente, hermano. Sentían 200 que se inclinaban a orar y la tierra se estremecía. Aleluya. Sabían lo que Israel tenía que hacer. Oían a Dios, aleluya. Oh, Rama, Cándara, vacía. 200 que sabían lo que estaba pasando, que entendían. 200 que no podían ser engañados, hermano. Pide discernimiento y dile con todo tu anhelo, en tu intimidad, a tu Padre: dame un corazón que nadie pueda engañar, Padre. Lava el colirio a mis ojos. Me pongo en tus manos, dile. Líbrame de la mano de mis enemigos, que aunque la turbación rodee la tierra, a mí no me llegue ese mal, sino que una luz resplandezca para ti, oh hija de Sión, en medio de las densas tinieblas. Que una luz resplandezca para ti, deshaciendo el engaño, deshaciendo las turbaciones, desmantelando los espejismos y toda palabra soez. Cuando alguien no tiene esa comunión, cualquier palabra lo envenena, cualquier palabra lo deja cargado y no se da ni cuenta, porque necesitan ese ardor en el interior. Necesitan arder. Esa verdad los va a liberar. Si los padres que están aquí, que me consta que aman a sus hijos, si los aman, entonces ustedes conviértanse en los ejemplos que ellos tendrán que seguir. Yo jamás a mis hijos les he dicho algo que yo no haga. Y cuando estoy a solas con ellos, ya no está el pastor ahí, es el papá nomás. Y eso es exactamente lo que nos pasa con nuestro Padre. Muchas veces nos paramos frente a Él y Él es el Dios eterno. En otros momentos nos paramos frente a Él y Él es el juez sobre toda la tierra. En otros momentos nos paramos frente a Él y es el guerrero que va a la batalla. En otros momentos nos paramos frente a Él y es el creador que está separando otra vez la luz de las tinieblas. Pero hay otro momento en que mi Padre no es ni Dios, ni un guerrero, ni un creador, ni un maestro. Es mi Padre. Y ahí es cuando Él me enseña y me guía por senda de justicia. Y ahí Él nos liberta, aleluya. Ahí Él sana nuestra tierra. Que se abran los ojos de los adolescentes acá. Padres, cuando hablen con sus hijos, hablen bien del reino, lo justo y necesario. Pero por sobre todo que vean ustedes pasión por el reino. Mis hijos han crecido escuchando a su padre clamar a puerta cerrada. No 2, 3, ni 4, ni 5 minutos, mucho rato. Que ese sea el caminar de los padres. Yo me he convertido en quien soy, no tan solamente porque he oído la voz de mi Padre, es porque veo en quién se ha convertido. Y cuando el Espíritu viene, crea esa conexión y me dice: este es tu Padre, mira lo que es. Y eso me inunda de fuerza al ver su grandeza, al ver su poder, al ver su amor, al ver las oportunidades, al ver los regalos que Él me ha dado.
al sentir su amor que no tiene precio. Aleluya. Cuando uno siente, una cosa es hablar del amor de Dios y otra cosa es sentirlo. Cuando uno siente el amor de Dios, siente su misericordia, eso te sana, eso te envuelve, eso te liberta, eso aleja las tinieblas. Y como el Padre que es, está para todos los que invocan su nombre. Está para todos los que quieren encontrarlo. Él está ahí. Pero si están en una cueva de indiferencia, no pescando nunca, no se quejen después que no lo encuentran. ¿Lo ven? Nunca me cansaré de buscar el rostro de mi Padre. Nunca. Hasta en el día más difícil lo voy a buscar igual. Porque Él es el único que le da sentido a mi vida. A mí no me motiva una familia, ni un ministerio, ni el trabajo, no. A mí lo que me emociona es su presencia. Cuando estoy a solas y siento esa electrificación del aire, de la atmósfera, eso es lo que a mí me llama. No me llama la atención nada más, es lo que me da vida. Y de esa abundancia en mi soledad es la que vengo a hablar aquí hoy día. Y Él llena mi boca y Él sabe que lo que estoy diciendo es verdad, porque Él me conoce. No porque sea mejor o peor que otro, no. Es porque para mí Él es en serio. Mi Padre es en serio. Su presencia es seria para mí. La religión me tiene harto. Yo nunca me ha gustado la religión. Pero Él es más que eso. Él es un fuego que arde. Él es un Padre eterno. No puedo negar a quien visto y oído. Cuando lo he visto en sueños, cuando hemos hablado, son los momentos más maravillosos de mi vida. Y lo único que anhelo es volver a estar con Él y contemplar la hermosura de su santidad y tener el privilegio de volver a escuchar sus palabras. La vida que emana de Él no es por las puras que todos los que lo rodean lo alaban sin parar. Es por su grandeza, es por lo que sienten cerca de Él. Vive una vida que sea digna algún día de estar cerca de Él. Y no como muchos que ya el Espíritu ha traído el testimonio de lo alto, que se han salvado con un 4 pelado y nunca verán a Dios. Nunca lo verán. Yo no estoy para eso, porque el cielo sería oscuro y sombrío si Él no estuviese ahí. Ni la gloria más grande valdría la pena si Él no está ahí. Él tiene que estar ahí. Él es el centro de todas las cosas. Y por eso lo alabamos. Por eso yo lo exalto. Porque una mesa puede estar llena, pero si Él no está ahí, no sirve de nada. Puedo estar rodeado de riqueza, puedo estar rodeado de fama, puedo estar rodeado de gloria, pero si Él no está ahí, no sirve de nada. No sirve de nada. Él es quien le da sentido a la existencia. Bienaventurado es el corazón que entiende estas verdades. Es bienaventurado, hermano. Que el Señor nos dé esta claridad y nunca nos olvidemos de lo que realmente importa. Andar en el Espíritu y no en la carne. El que anda en la carne no entiende nada y es fácilmente corruptible. Pero el que anda en el Espíritu, sí, pueden venir momentos de dificultad, sí pueden venir momentos de trastabilleo, pero eso acá comienza a arder y el ardor lo salva. Como los que iban camino a Maús, que iban completamente turbados, completamente acongojados y tristes. Pero Jesús se acercó por una razón, porque nuestro Rey sabía que unas palabras y esos corazones iban a volver a arder. Y ellos mismos después hacían remembranza de ese caminar. ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Y se decían, sí, aunque no sentíamos nada, pero ardía nuestro interior. Eso es lo que salva el ardor del alma. Que sea exaltado nuestro gran Rey, que sea coronado en las alturas con alabanza y adoración. Que el júbilo del Rey entre en el día más oscuro, en el día más difícil, y las maldiciones reboten y no puedan tocarnos, porque estamos celebrando a nuestro Padre Celestial. El día que nos olvidamos de lo duro del desierto, el día que nos olvidamos de todos los errores que cometimos, el día que nos olvidamos de todas las cosas que nos faltan y nos centramos solo en Él. Ese es el nacimiento del júbilo del Rey. Ahí nace el júbilo del Rey. Que nuestro Padre vea eso en nosotros y seamos guiados para honrar su nombre, su magnífico nombre. Amén. Pónganse en pie. Aleluya.
Soberano Padre que estás en lo alto, aquí estamos frente a ti, amado Rey, para engrandecer tu nombre y darte gracias por este día. Gracias, Padre, por poner tus palabras en mí para poder transferirlas a tu pueblo. Gracias, Padre, porque eres tú quien edifica. Es tu mano poderosa la que construye. Eres tú quien pone sanidad donde hay enfermedad. Eres tú quien hace que el enemigo retroceda ante la grandeza de tu poder. Amado Rey de Gloria, danos un corazón que te anhele. Dame un corazón que te desee. Dame un corazón que siempre esté ferviente por ti, Padre. Y derrama sobre esta iglesia un fervor cada vez más grande en el corazón. Un anhelo mayor, una entrega mayor. Aleluya. Y que ese anhelo, ese fervor, esa pasión nos liberte completamente. Nos dé esperanza, renueve nuestra fe y levante el corazón, Padre. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Es a ti a quien atribuimos la gloria, es a ti a quien atribuimos el honor. Haz de nosotros como estos hombres de Isaacar, que sabían lo que Dios tenía que hacer, sabían lo que era mejor para Israel. Danos corazones como los de Zabulón, que eran completamente leales al propósito que habías levantado en esa época. Glorifícate en esta hora, aleluya. Y que cada palabra honre tu gran nombre, que cada palabra no vuelva a ti vacía, sino que vuelva con lo que tú te mereces, Padre. Lo mejor del trigo, lo mejor de las cosechas, lo mejor de nuestra vida. Glorifícate, Padre, que en esta noche habitemos seguros bajo la sombra de tus alas. Aleja la oscuridad y quédate en medio nuestro. Te lo pedimos, soberano Rey, en los méritos del Cordero. Amén y amén. Aleluya. 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.